1921-2021. Un siglo de devoción, un siglo de fe. Una efemérides histórica, sea cual sea, se enmarca siempre en unos antecedentes históricos motivados por el paso del tiempo, la influencia en ellos de personajes claves y circunstancias casuales que llevan a ella. Así ocurre también con el primer centenario de la actual Cofradía de la Misericordia de la ciudad de Málaga. Las cofradías, en cuanto a sus fundaciones, responden a múltiples motivos, cuestiones y circunstancias. En el caso de la Misericordia, la actual cofradía es el resultado de la unión de tres cofradías diferentes. Dos de ellas, la de nuestro Padre Jesús de la Buena Muerte y Ánimas, y la de Nuestra Señora de los Dolores, habían sido fundadas en el siglo XVIII en la iglesia de San Pedro, por aquel entonces, iglesia parroquial del barrio del Perchel. Eran dos cofradías pequeñitas, con una exigua base social de hermanos y una economía escasa. Las dos funcionaban básicamente como mutualidades de entierro para sus devotos, además de realizar los pocos cultos internos que les permitían sus escasas finanzas. Ninguna de las dos procesionaron nunca a lo largo del siglo XVIII ni del XIX, aunque sí dejaron un cierto rastro histórico y documental. Por otra parte, la desamortización de 1835 del convento carmelita descalzo de San Andrés y la expulsión de la orden carmelita del mismo provocó el abandono en la iglesia del convento de una imagen de un nazareno caído que ya por aquel entonces tenía una enorme devoción entre los vecinos del barrio. No pasó mucho tiempo hasta que dicha devoción popular hizo que la imagen aglutinara la fundación de una cofradía propia para que le rindiera culto. Así, nació en 1864 la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Era en origen una cofradía creada para canalizar la devoción que el chiquito despertaba, pero debido precisamente a su amplio apoyo popular, creció con rapidez y eso le permitió, además de cumplir con sus obligaciones de entierro, el procesionar algunos años a lo largo del siglo XIX, aunque es verdad que de manera escasa e intermitente, dada la complicada situación económica y política que España atravesaba por aquel entonces. Sin embargo, las veces que la Misericordia salió en procesión, lo hizo de manera brillante, con una puesta en escena que llamó la atención de los periodistas y cronistas de la época, que elogiaron repetidamente sus enseres, los tronos, el vestuario y uniformidad de sus penitentes, así como la brillantez de los acompañamientos musicales y militares que incorporaban a sus desfiles penitenciales. En el 1883 se cierra por deterioro la iglesia de San Pedro y todas las instalaciones parroquiales y las dos cofradías nacidas en ella se trasladan a la actual iglesia del Carmen, donde en 1886 aprueban estatutos de unificación y se unen en una sola hermandad, denominada la de Nuestro Padre Jesús de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de los Dolores, con fecha de fusión del 1 de enero de 1884. Por tanto, solo queda aclarar una pregunta. ¿Cuándo se unieron en una sola cofradía? Entre 1918 y 1920, coincidiendo con la reactivación del procesionismo malagueño, ambas hermandades, la Misericordia y la de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de los Dolores, procesionaron los mismos días, aunque con una diferencia de 1 hora entre ellas. Primero salía el chiquito con todo su cortejo formado y 1 hora después lo hacía la otra hermandad, aunque ésta solo procesionaba el trono de Nuestra Señora de los Dolores.
El crucificado de ánimas nunca se procesionó. Sin embargo, algo cambió el 21 de enero de 1921. Ese día, en la sacristía de la desaparecida iglesia de la Merced, se reunieron los hermanos mayores de 12 cofradías de Pasión y de una cofradía de Gloria para fundar la agrupación de cofradías y hermandades de Semana Santa de Málaga. Allí, en aquel momento, de aquella primera asamblea agrupacional, arrancó una unión que aún perdura. Allí comenzó la andadura histórica de la actual Cofradía de la Misericordia. Por ello, en este año 2021, celebramos y conmemoramos el primer centenario. En dicha reunión se nombró primer presidente del ente agrupacional a don Antonio Baena Gómez, y fue en esa reunión donde por primera vez las cofradías de la Misericordia y la de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores se presentaron públicamente como una sola hermandad de 2 tronos, dado que ambas fueron representadas por un solo cofrade, don Francisco de Asís Cabrera Anaya, a la sazón hermano mayor de la Misericordia y albacea de la Buena Muerte y Dolores. ¿Y por qué un solo representante para 2 cofradías supuestamente distintas? Era una situación curiosa, pero tiene explicación. Las juntas de gobierno de ambas cofradías estaban formadas por las mismas personas, aunque permutaban los cargos entre ellas. Quien era hermano mayor en una era el albacea en la otra, o el que era secretario en una era el tesorero en la otra. Por ello, cuando llegaba el día de la procesión, tenían que dividirse entre las 2 hermandades ocupando los cargos de más responsabilidad. Tal vez, por esta situación, decidieron unirse en una sola hermandad, o tal vez lo hicieron para cobrar, como una cofradía de 2 tronos, las subvenciones de ayuda que la recién creada agrupación planeaba entregar a las cofradías fundadoras. Un centenario marcado por la actual pandemia que nos impide realizarlo tal como nosotros hubiésemos querido. No obstante, una efemérides así no podía pasar desapercibida. Por ello, realizaremos algunas iniciativas, actos de presentación y de culto que se adaptarán en cada momento a lo que dispongan nuestras autoridades civiles, sanitarias y religiosas de las que dependemos.